¿Qué tal? Después de mucho tiempo regresamos con los videotutoriales. El día de hoy vamos a ver cómo se generan figuras bidimensionales en dos dimensiones en 3D Max 2012. Es importante entender cómo se generan las figuras y las formas tridimensionales y a partir de qué nacen. Esto es primordial para el modelado en 3D Max. Lo primero que debemos de entender es cómo se generan las figuras y las formas bidimensionales en 2D. Las creamos en el panel de creación. Primero tenemos geometrías y el segundo icono es el de figuras y formas. Y bueno, aquí podemos generar formas a través de splines, a través de curvas de NURBS y otro tipo de splines. Si nosotros dejamos en splines, tendremos una serie de alternativas que podremos ir dibujando, trazando en nuestro espacio de trabajo. Voy a maximizar la vista top y bueno, voy a generar una línea. Selecciono la línea, presiono con el clic izquierdo y lo mantengo presionado. Si ustedes se dan cuenta, lo primero que voy dibujando son puntos a partir de los cuales van surgiendo líneas. Si yo deseo que esta sea una figura, solo tengo que volver a presionar en el primer punto que di. Me va a preguntar que si quiero cerrar la línea, que si quiero cerrar el spline, le diré que sí. Y hemos creado una figura bastante básica, pero que nos puede servir para entender un poco cómo funcionan los elementos bidimensionales en 3D Max. Voy a irme al panel de modificadores. Tenemos el panel de creación. Enseguida, en la parte superior, tenemos el panel de modificadores. Y aquí podremos ver cómo tenemos una línea. Es la que tenemos aquí, la que está seleccionada. Y vemos que esta línea contiene vértices. Cada punto que tenemos es un vértice. Si yo selecciono aquí, presiono y mantengo activada la zona de vértices, puedo seleccionar y modificar los vértices que están activados. También tenemos en el menú de la línea tenemos una parte que se denominan segmentos. Estos segmentos nacen a partir de dos puntos. Entre este punto y este punto tenemos un segmento. Si se dan cuenta, se selecciona en color rojo y son los diferentes segmentos que podemos tener. Después de los segmentos, que son los que ahorita tenemos seleccionado, tenemos todo lo que son las splines. El spline es toda la figura completa. Nace a partir de puntos, segmentos, y conforman una figura o una forma 2D. Cabe mencionar que en este momento 3D Max solo está generando las puras líneas. Esta no se genera una capa, lo que sería un plano. Ahorita solo son líneas. Si yo convirtiera esto en una polilínea editable, se convertiría esto en una capa y tendría una forma. Esto sería un plano y a partir de él podríamos empezar a trabajar en 3D. Más adelante lo veremos. Continuaré un poco viendo cómo podemos generar diferentes elementos. Aquí tenemos líneas, círculos, arcos y bueno, aquí voy a volver a maximizar. Continuamos con los círculos. El círculo ya viene completo. Tenemos arcos. Para poder crear un arco tenemos que seleccionar la opción, damos clic izquierdo, arrastramos, damos otro clic y modificamos
el radio del arco que queramos. Y bueno, así podemos ir probando con diferentes alternativas, tal vez una estrella. Si yo mantengo seleccionada esta estrella, bueno, después de crearla se mantiene automáticamente seleccionada. Yo puedo ver los parámetros que tiene esta estrella. Tiene 6 puntos. Si quiero aumentarlo, puedo hacer que tenga 7, 8 o tal vez solo quiero 5. La distorsión de la estrella, esto hará que gire un poco la estrella. Las esquinas, como queremos que si las tengan redondeadas o no. Se les realiza un fillet en las esquinas, el radio de las esquinas, que sea de alguna forma diferente. Y bueno, puedo considerar los dos radios, ¿no? Lo de las puntas internas y exteriores. Aquí estoy modificando el de las puntas exteriores, aquí el de las puntas interiores. A partir de ello puedo ir generando diferentes formas. Si por ejemplo creo un rectángulo, puedo también redondear sus esquinas. No solo tengo la longitud y el ancho, puedo aumentarlo, sino que de igual forma puedo redondear las esquinas, aumentando el radio de la esquina. Me genera curvas a partir de las cuales se generarán de mejor forma mis splines, mis formas, mis figuras. Aquí yo tengo un rectángulo, estoy en el panel de modificadores. Normalmente cuando creamos una figura o realizamos alguna geometría en 3D, la podemos modificar en el panel de modificadores. Podemos convertirla en otros elementos, podemos unirlo con otros elementos, podemos realizar varias situaciones en cuanto a las formas, a las figuras. Podemos intersectarlos, podemos sustraer, en fin, un sinfín de alternativas, y de igual forma nos aparecen los parámetros a partir de los cuales han sido creadas estas figuras. Si yo selecciono este círculo, aquí me aparece el parámetro del radio, si quiero que aumente o disminuya. De igual forma con el arco me aparecen los parámetros, y bueno, yo aquí puedo modificar el radio o de dónde a dónde se genera. Puede iniciar en cierto ángulo, en cierto grado, puede iniciar a los 45 grados y terminar tal vez en 270, por decir algo. Automáticamente se genera el arco con los parámetros que yo estoy decidiendo. Lo mismo con la estrella y con esta última figura, que es una línea normal, no tiene ningún parámetro específico, pero bueno, ustedes podrán notar algunos elementos que tiene aquí. En la línea nosotros tenemos vértices, segmentos y splines. En el arco solo tenemos la figura de arco, solo círculo, solo estrella y solo rectángulo. La diferencia que existe entre ellos es que estas ya son figuras compuestas, y la línea que hemos generado previamente es una línea sin ningún parámetro predefinido. Pero todos ellos se componen de vértices, segmentos y finalmente se convierten en splines o en líneas con formas y figuras bidimensionales. Vamos a ver qué importancia tienen los vértices a la hora de manipular nuestras figuras bidimensionales. Voy a mover esto, solo voy a modificar la línea. Y bueno, si me voy a la zona de vértices, voy a seleccionar un vértice, como principal vértice, el primero que voy a seleccionar. Doy clic derecho con el mouse y se despliega un menú. Los que me interesa en este momento son estos 4. Si se dan cuenta, tenemos actualmente activado el de corner, en esquina. Y bueno, si presiono en Smooth,
vemos que automáticamente el vértice realiza un smooth, un suavizado, ya no queda en esquina. Si selecciono los demás y hago lo mismo, voy a seleccionar smooth, verán cómo la forma ha perdido las esquinas que tenía. Si yo quiero modificar esto, se darán cuenta que ya tiene un suavizado, todos los puntos a donde llega tienen un suavizado. Ese suavizado está generado automáticamente por 3D Max y bueno, es debido a la interpolación que se crea. Se dan cuenta que tiene 6 en interpolación, tiene 6 pasos a partir de los cuales de punto a punto se genera una zona curveada. Si yo disminuyo los pasos, ustedes notarán, y se notará de manera muy clara, que me voy a acercar, he reducido al mínimo, he puesto un paso, entonces de este punto a este solo existe un punto intermedio que intentará generar curva. Si yo los aumento, ustedes podrán ver cómo se va redondeando esto es a partir de la interpolación. Y bueno, nos servirá de muchísimo para entender algunas cosas o para generar ciertas curvas que deseemos. Pero no solo podemos realizar un suavizado, podemos tener mayor control en estos puntos donde generamos nuestros vértices. Si damos clic, volvemos a notar que tenemos Bezier y Bezier Corner. Voy a seleccionar Bezier y tenemos puntos a partir de los cuales podemos manipular nuestro vértice o cómo queremos que se genere la interacción entre cada vértice. Ahorita solo he seleccionado Bezier, lo que me indica que estos puntos que tengo de manipulación, si alguno de ustedes ha utilizado programas de vectorizado como Illustrator o CorelDRAW, tal vez en alguno de ellos podrá notar este mismo tipo de manipuladores. En este tipo de manipulación que he seleccionado en Bezier, se dan cuenta, el suavizado o la manipulación es simétrica. Si yo alargo un punto, el otro igual se aleja y los dos se comportan de manera como si fuera una línea de 3 puntos. El punto intermedio es el que se mantiene quieto y los otros dos se modifican, pero siempre modificando y alterando uno con el otro. Si selecciono ahora Bezier Corner, puedo manipular solo uno y el otro dejarlo libre. Esto quiere decir que puedo generar esquinas en nuestros vértices y de esta forma pues yo puedo manipular de manera más rápida y más creativa tal vez todos mis elementos. Ahora es importante destacar que si mis curvas están muy prolongadas o se encuentran demasiado alejadas, la interpolación tendrá que ser mayor para que se realice un suavizado que responda de mejor manera a mis deseos. Y bueno, de esta forma podemos controlar de alguna manera nuestros elementos. En el siguiente video, voy a tener que cerrar este video por el tiempo, pero bueno, en el siguiente video nosotros vamos a ver cómo modificar algunas otras cosas, cómo empezar a modificar esta estrella, tal vez el rectángulo, incluso el círculo, ¿por qué no el arco? El siguiente video tutorial lo subiré inmediatamente para que no se pierda continuidad en este video.